Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m, domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados: Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Pues, hermanos, bienvenidos. ¿Qué estamos celebrando, hermano? ¿Por qué estamos tan tristes? ¿Están tristes? ¿Tienen sueño? ¿Preocupados? ¿Afligidos? ¿Gozosos? Bien. Qué bueno. Pues estamos en este tiempo muy especial, navideño, ¿verdad? Y hay muchas cosas en contra, ¿verdad? De ese tiempo, otras a favor, ¿verdad? Y creo que por no conocer la palabra del Señor, pues la gente tiene sus conceptos totalmente distorsionados. Y quiero compartir el tema con ustedes de este tema: el Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne. Y yo quiero que vaya conmigo al libro de Juan, o al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el verso 14, Juan 1, 14. Dice la palabra del Señor, ¿ya lo tiene? Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La traducción viviente, nueva traducción viviente, estos mismos versículos, del versículo 11 al 14, mire lo que dice: vino a los de su propio pueblo. Porque en la versión 60 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Pero en esta versión, nueva traducción viviente, dice: vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Escuchen, mis hermanos, todo aquel que tiene a Cristo en su corazón, que ha recibido a Cristo en su corazón, no ha sido por obra humana. Cuando verdaderamente somos hijos de Dios, ha sido por decreto de Él, que seamos llamados hijos de Dios. Entonces es importante, mis hermanos, que entendamos que nosotros no nacemos de nuevo espiritualmente, mediante un nacimiento como fuera el físico, sino ahora es un nacimiento espiritual, porque este proviene de Dios. Esto viene de Dios. Nosotros estamos aquí porque fuimos producto de un nacimiento natural, ¿verdad? Mamá y papá. Pero ahora dice la Escritura, como resultado del nacimiento de Jesús en nuestro corazón, entonces, esto es un nacimiento que proviene de Dios. Es un nacimiento espiritual. Y dice entonces que tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Esto me enseña, mis hermanos, que no cualquiera entonces es hijo de Dios, sino ¿quién? Aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha aceptado a Cristo como Señor de su vida. ¿Están de acuerdo? Esa es la manera en que uno nace de nuevo. Y no es nacer de una manera física, y no es cumplir ciertos requisitos, y no es tratando de ser bueno. Y bueno, porque nos engañaron muchos años diciéndonos que Santa Claus iba a traernos regalos,
si nos portábamos bien. ¿Y se acuerdan cuánto nos amenazaban? Si no te portas bien, Santa Claus no te va a traer nada. O bueno, no Santa Claus, en algunos casos era el niñito Dios, ¿verdad? El niñito Dios no te va a traer nada. Y estábamos engañados. Pensamos que ellos iban a hacer entonces la obra de traernos un regalo, y nos forzaban a portarnos más o menos, ¿verdad? Porque de todos modos, pues, al final aparecía algo ahí en el arbolito, ¿sí o no? Un carrito, un patín del diablo. Ay, no, esos no, ¿verdad? Bueno, pero sí se acuerdan de ellos, ¿verdad? Y bien que nos paseamos. Eran rojos y con unos cuernos. ¿Sí? ¿Alguien los conoció todavía? Sí, todavía, luego todavía hay, pero entonces así andábamos. Pero esa es la condición para portarnos y recibir. Pero, mis hermanos, la condición para recibir ahora la vida nueva es que aceptemos a Jesús en nuestro corazón, que Él sea el Señor de nuestras vidas. Por eso entonces el versículo 14 dice: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. ¿Cuándo fue eso? El nacimiento de Jesús, allí en Belén. La historia de la Navidad, de la Natividad. Siempre acostumbrábamos a leer los evangelios, que son los que nos hablaban, o bueno, Mateo o Lucas, que nos hablaban de los magos y cuando ellas iban transitando, José y María, a Belén, y cantábamos. Recuerda que cantamos una canción con esa historia, y no había lugar para ellos en un mesón, no había lugar, entonces les dieron un mesón y todo eso. Cantamos la historia bíblica. Pero dice aquí, la palabra se hizo hombre, el verbo se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Alguien, mis hermanos, alguien que no era como nosotros, alguien que tiene el poder y que tiene la autoridad, vino con un propósito: a mostrarnos el camino al Padre. Y ese verbo, por eso al principio del título, es el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, según este versículo de Juan 1:14. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. El verbo se hizo carne, mis hermanos, y habitó entre nosotros. Se dice que la residencia de verano de la reina de Inglaterra en aquellos tiempos, muchos años atrás, era el castillo de Balmoral en Escocia. Era el castillo de vacaciones. Cuando la reina Victoria iba ahí, a veces salía por los campos a pasear, pero ella salía disfrazada con ropas viejas. Su guardaespaldas, John Brown, dicen, le seguía por atrás, de lejos, para cuidarla. Andando por una vereda, se encontró con un rebaño de ovejas guiado por un niño, el cual le gritó: apártese del camino, vieja tonta. La reina le sonrió, pero no dijo nada. Un momento más tarde, el guardaespaldas se le acercó al niño y le dijo: cállate, ella es la reina. Bueno, dijo el niño, debería de vestirse como reina. De ese mismo modo, mis hermanos, es lo que Jesús hace. Él es el rey, pero vino de una manera en que nadie lo iba a esperar que viniera como vino. Todos querían un rey resplandeciente que los librara sobre todo del yugo de esclavitud de Roma. Pero Él vino de una manera en que nadie lo esperaba. Y era necesario mostrarlo de esta manera, mis hermanos, porque dice aquí la palabra en el versículo 10 estamos en Juan 1:10. Dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Fíjense, este verbo, mis hermanos, ya estaba en el mundo. Él siempre ha sido. ¿Se acuerdan que los magos dijeron: hemos venido a adorar a quién? Al rey. No dijeron al que va a ser el rey, porque ellos sabían que ya era el rey. Antes, hoy
y mañana Jesús es el Rey. Siempre será el Rey. Entonces, dice este versículo de Juan 1:10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo no le conoció, mis hermanos. Y dice el verso 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esa es exactamente la condición que hoy en día se maneja. El mundo no le conoce. ¿Qué celebra hoy la gente? Todo menos lo que se debe de celebrar de una manera correcta. Hemos perdido completamente la brújula en cuanto al contenido de una verdadera Navidad. El que debe de ser festejado es el que menos está invitado a la fiesta. ¿Por qué? Porque ese invitado especial que debería de estar en nuestras reuniones y debería de estar en nuestro corazón, pues sí, la fiesta que quieres hacer te la va a tumbar. Y te va a enseñar que esa fiesta no es la que Él quiere. Él debe de ser honrado en ese tiempo. Celebremos como debemos de celebrar la Navidad, porque dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por Él. Siempre ha sido el Verbo, pero Él, el mundo no le conoció. Entonces la mayoría de su pueblo, de su propio pueblo, no le recibieron. Los judíos no le creyeron, no le recibieron. La primera Navidad del rey Herodes, ¿se acuerdan que le buscaron para qué? Para matarlo, ¿sí? En esta primera Navidad que se tuvo, le buscaban al niño Jesús para adorarle. ¿Para qué lo quería Herodes? Herodes lo quería clavar, lo quería matar. No le recibieron. Y mis hermanos, déjame decirte que hoy día no es nada diferente. Todas las Navidades la gente de este mundo lo rechaza, no quieren saber nada porque tienen un compromiso, porque tienen una fiesta, porque tienen una posada, porque están llenos de odio y no venga nadie, yo no quiero saber nada y yo voy a quedarme aquí en mi casa amargado y no quiero que nadie me visite, ni yo quiero ir. Ándale, vamos, la familia te está diciendo, ven, mira, nos vamos a juntar todos, va a venir tu hermano de Tangamandapio, ven y nos vamos a juntar y tú no, pues aunque venga de donde venga, yo no quiero ir. Amargado, ¿sí? No hay nada diferente. Hoy en día no quieren a Jesús en su corazón. No quieren a Jesús en sus hogares. ¿Saben? Si Jesús fuera el rey de nuestros hogares, otra cosa sería en nuestras casas. Sabrías lo que tendrías que hacer. Sabrías tomar decisiones correctas, porque Él es tu guía. Acuérdense que todas las bendiciones que acontecieron cuando Jesús nació, era aunque una estrella iba guiando a los magos. Quiere decir, mis hermanos, que cuando Jesús es el Señor, el Verbo está encarnado en nosotros, mis hermanos, no hay pierde. Él es nuestra dirección, Él es nuestra guía. Vamos a caminar en lugares seguros. Pero estamos metidos en problemas porque a Jesús no lo queremos. Muchos lo han rechazado. ¿Por qué? Porque para ellos la Navidad es solamente un día de fiesta, de regalos, preocupados por los regalos y los amotinamientos ahí, o amontonamientos y bueno, también amotinamientos, ¿verdad? En las cajas, en las compras, en los probadores, en las plazas, en los tianguis. Cosa tremenda, ¿no? Dice alguien que en lugar de llegar el día de diciembre, dice que llegó bebiembre, el mes de bebiembre, porque ya después pediremos perdón, ya después nos arreglamos, ya llegando enero, a ver cómo pago, a ver cómo le hago. Pero te diste una santa escapada ese día. Para otros solamente es un tiempo de tomar vacaciones. Y para otros es un tiempo de ver películas baratas de Navidad, que algunas las ves y nada, o sea, unas cuestiones bien feas, horribles, películas, temas que es nada más para embrutecer a la persona,
porque nada tienen que ver con la palabra de Dios. Pero ese será igual la música. Hoy en día es igual la música que se toca. ¿Y quién toca esa música? Hasta el más infiel, hasta el más pagano, hasta el que no, toda su vida anda de mal, en caminos incorrectos, pero este día va a cantar cantitos navideños. Y hablo de todos los artistas, ¿no? Y tú lo sabes, y en la tele salen y ya sacaron su disco navideño. Y dices, oye, pero ¿por qué cantan algo que ni siquiera sienten en su corazón? Pues es nada más para sacar dinero. Y los que no saben, los que no conocen a Jesús, pues son partícipes de todo ello, porque compran, se deleitan en todo lo que hacen. Un hijo de Dios, mis hermanos, tiene cuidado de todo eso. Yo estaba esperando que Marilyn Manson sacara su disco de Navidad, pero no lo sacó, no lo he visto. Pero yo digo, es que es la cosa tan bárbara que hasta Kiss, mis hermanos, sacó un disco de Navidad. Entonces, para muchos así es. Ese es el tiempo de emborracharse. Pero para aquellos que reciben a Cristo, es un tiempo de estar en comunión con Dios, ¿verdad? Es un tiempo para estar en comunión con la familia. Es un tiempo para estar en comunión en la iglesia, como hoy estamos en esta tarde. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por estar en esta tarde? Yo sí, teníamos pendiente de hacerlo de esta manera, pero gracias a Dios, cuando son las cosas para Dios, sí resultan. Y si fijan que se nos fue la luz un ratito, alguien nos quiso desanimar por ahí, las circunstancias o el enemigo, pero no pudo, porque ahí estaba nuestro Dios. Y lo vamos a hacer para Él, con luz o sin luz. Lo íbamos a hacer de todos modos. Entonces más le vale. Fíjense, entonces, este verbo 14 de Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Cuál es el verbo? Es Cristo. Ese verbo es Cristo. Fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios habitando por medio de Cristo en nosotros. Esa es, mis hermanos, la gran bendición. Ese es el gran gozo, ¿sí? Que cada uno de nosotros podemos entender que Dios, el único Dios verdadero, vino por medio de Cristo a nacer en nosotros y a morir y a vivir en la tierra y mostrarnos el camino. Por eso dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. Vimos su poder, estamos viendo sus maravillas, estamos viendo su manifestación. Aquel que está decidido a seguir a Jesús y creer en las verdades de la palabra, verá la gloria de Dios. La Biblia dice, no te he dicho que si creyeres, le dijo Jesús a las hermanas de Lázaro, si creyeres, verás la gloria de Dios. Hermanos, no es un tiempo para hacer otra cosa más que vivir en armonía en este tiempo. ¿Cuál es el significado de que Jesús haya venido y a nacer en un pesebre, a enseñarnos la paz, el gozo? Sí, a que sea nuestro rey. ¿Sabes? Si tú no perdonas las ofensas, no tiene sin ningún significado que haya venido Jesús para ti. Si tú no enmiendas tu vida delante de Dios, si no vives como un hombre, como una mujer decidida a agradar a Dios y declararlo como el Señor de tu vida, no tiene caso, mejor no celebres Navidad. Los que verdaderamente celebramos Navidad somos aquellos que hemos decidido seguir a Jesús, que el Verbo se encarnó entre nosotros y se hizo hombre, pero ahora vive en mi corazón. Ese es el significado. Y si yo tengo algo contra alguien, no lo perdono, no lo ayudo, no vivo en paz con mi familia, entonces, ¿qué significado tiene que Jesús haya venido a nacer en un pesebre a través de la Virgen María? Mis hermanos, leyendo Juan 1:14, y nos da unas declaraciones muy claras sobre la encarnación de Jesucristo. El primer punto que podemos ver aquí en este versículo 14 es que Cristo es el Verbo eterno de Dios. Cristo es el Verbo eterno de Dios. Fíjense, 3 palabras importantes. Cristo,
verbo y eterno. Tres palabras importantes que nos dejan a nosotros asentado y asimilado. ¿Quién es Cristo entonces? ¿De dónde viene Cristo? Y ese texto que leímos, 14, comienza con el verbo. Bueno, fíjense, en el versículo 1, de ahí mismo de Juan 1, en su Biblia dice, en el principio era el verbo. Ahora, ¿quién es ese verbo? Cristo. Es Cristo. El plan de salvación, ya lo gritaron bien. Fíjense, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Están viendo ustedes entonces el conjunto, la plenitud de Cristo y Dios, que vienen siendo uno mismo, y el Espíritu Santo, lo que le llamamos la Trinidad? Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ¿en el principio de qué? De la creación. ¿Sí? No en el principio de escribir este libro. En el principio de la creación era ¿quién? El verbo. ¿Se acuerdan que Dios dice claramente la palabra, y dijo Dios, hágase, ¿verdad? Y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios, sea la noche. Y dijo Dios, sea esto y sea esto. Y dijo Dios. Este decir era el verbo. Allí estaba Cristo actuando también en conformidad con Dios el Padre. Son uno. Entonces es exactamente lo que dice aquí. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿quién? Dios. Y dice el verso 2, este era en el principio con Dios. Verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Cuántas cosas? Todas. Todas las cosas por Él. Ahora, ¿por quién? Por el verbo. ¿Quién es ese verbo? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Entonces, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo entonces es por Cristo Jesús. Verso 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Verso 6. Bueno, está diciendo ya, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Entonces aquí nos está hablando exactamente de Cristo como el verbo eterno de Dios. Este texto que leímos de Juan 1:1 comienza con el verbo. En el griego original, esta palabra de verbo significa logos. Ya la han escuchado. Logos es la palabra viviente de Dios. ¿Sí? Logos. Bien, entonces esta palabra que significa exactamente la palabra de Dios, significa palabra. Logos es palabra en griego. Entonces ahí está. Por eso podemos entender que cuando dice en el principio era el verbo significa la palabra, logos, la palabra de Dios. Allí estaba Cristo en presencia del Padre, haciendo todo el universo. Los filósofos griegos usaban esta palabra logos, pero con una idea totalmente distinta de lo que manifiesta Juan y de lo que él quería decir. Básicamente la palabra verbo, logos, hace referencia a una comunicación única. Fíjense, escuchen. Nosotros sin ese logos, sin ese verbo, estábamos incomunicados. ¿Con quién? Con el Padre. No había relación. Ya habían pasado el tiempo de los jueces, y anteriormente el tiempo de los reyes, y habían pasado el tiempo de todos aquellos que habían de los profetas inclusive. Ahora estaba en un tiempo en el cual la iglesia o la humanidad estaba sin conexión. No había conexión. No había manera de tener comunicación. Entonces dijo Dios,
algo tengo que hacer, algo se tiene que hacer para que hubiera comunicación. ¿Y qué fue esto, mis hermanos? Bueno, la idea exactamente es esta: la comunicación única. Este verbo que es Cristo vino, descendió, ¿sí?, para tener una comunicación única. No hay otra manera de que tú y yo podamos tener comunión o comunicación con Dios si no es a través de Cristo. Y cuando yo digo esto, está claro que ni las obras, ni los propósitos buenos de año nuevo que se van a hacer y que se han hecho, ni por lo bueno que te portaste, ni por lo mal que te portaste, no. Ha sido porque has entregado tu vida a Jesús. Ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahí está. Entonces, cuando Cristo, lo puedo entender que Él nació de una virgen, ¿sí?, llamada María, yo puedo entender entonces que vino a darme una comunicación. ¿Con quién? Con el Padre. ¿Por qué? Porque Él es el verbo, Él es el logos, la palabra de Dios. Él me comunica con Dios, una comunión correcta. Juan entonces afirma que cuando Dios quiso darle al hombre la más alta comunicación de sí mismo, Él lo hizo en persona. No había otra manera, porque ¿cómo les hablaba antes a los hombres? A través de profetas, de reyes y de jueces, del sacerdote, ¿sí o no? Pero ahora Dios dice: voy a hablarles de una manera directa. ¿Cómo es la manera en que Dios puede hacerlo directamente? A través de mandar a Jesús a morir, ¿sí? Digo, a nacer, perdón, por nosotros, allí a nacer en un pesebre y dar su vida por nosotros. Hebreos, vaya conmigo, Hebreos capítulo 1. Mire lo que dice. ¿Ya lo tienen conmigo? Dice, Hebreos capítulo 1, verso 1 y al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Fíjense, aquí está diciendo que Dios hablaba de muchas maneras. Por los profetas, ya lo vimos, por los reyes, ¿verdad? Por los sacerdotes, por los jueces, ¿sí? Muchos jueces que existieron y que hablaban de parte de Dios. Y dice aquí este libro que Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de ¿quién? Del Hijo. Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó. Ahora, ¿cuál Hijo, perdón? ¿Cuál Hijo? Jesucristo. Es el Hijo de Dios. Entonces, esto a mí me asombra, porque cuando yo lo razono, digo, ¿tiene razón? Lo razono y digo, tiene razón. No es algo descabellado. No es algo que difícil de creer, como en otras religiones, como en otros pensamientos, como en otras formas de pensar que nomás yo lo digo, no inventes, ¿cómo creen eso? Esta es, mis hermanos, la palabra de Dios hablándonos, que de muchas maneras habló, pero ahora nos ha hablado por medio del Hijo. Todo lo que hizo Jesucristo, mis hermanos, desde su encarnación en María, es con el propósito de hablarnos. Vino a hablarte a ti. Vino a tener una comunicación contigo. ¿Qué quiere Cristo de ti? Que endereces tu vida, que camines en rectitud, que vivas para Él, que Él quiere ayudarte, que Él quiere restaurarte, que Él sí quiere sanarte, pero tienes que caminar con Él y creer en su verdad. No puedes estar pidiendo que Dios te haga algo o que Cristo haga algo cuando tú no vives de acuerdo a su palabra. Gracias. Entonces, no podemos estar pensando que nosotros vamos a recibir de las cosas que nos necesitamos, nada más porque
porque lo pedimos. Es algo que tenemos que aprender a vivir, que a través de Cristo Él nos habla. Dice aquí entonces este libro de Hebreos: en los posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, fíjense, heredero de ¿qué? ¿Quién es el dueño de todo? Cristo. O sea, Dios el Padre le está diciendo a Cristo: eres el dueño de todo. El ministerio es en diferente escala. Dios el Padre, Cristo es Dios. Entonces Él tiene el poder y es el dueño y el heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, dice. ¿Están siguiendo? El cual, siendo el resplandor de su gloria, fíjense, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién es el que sustenta todas las cosas? Dios. Con la palabra, ¿quién es? Cristo, el Logos, el Verbo. Por eso Cristo siempre ha estado, porque Él es Dios. Él estaba cuando se dijo: y hágase la luz, y hágase las estrellas, y hágase el firmamento, y sepárense las aguas de los cielos. Eso es lo que dijo. Ahí estaba el Verbo. Por eso dice: y Él dijo. Y este Verbo, mis hermanos, se ha encarnado. Hoy en día celebramos exactamente esa encarnación que hace muchos años sucedió, y que nos enseña que tenemos una comunicación correcta con el Padre. Sí, Jesús es el Señor de nuestras vidas, porque Jesús, déjame decirte, ¿qué es? Se sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y luego dice: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo, lo que estoy hablando, mi hermano, es Cristo es eterno. Cristo siempre ha sido. Ahora, según este versículo 14 de Juan 1:14, por medio del Verbo, o sea, el Logos, Juan declara que el Logos existía desde el principio. Él no es ningún otro Dios, ¿sí? Él es el único Dios verdadero. Y no solamente está trayendo al Verbo, sino lo incorpora a su propia persona, Dios el Padre. Además, este Logos, fíjense, fue encarnado, ¿sí? Indicando una distinción de persona dentro de la deidad. Finalmente, el Logos, la verdad de Dios, Cristo, es eternamente Dios. Escuchen, no hubo otro tiempo entonces en el que el Logos, la verdad, o el Verbo, o Cristo, no fuera completamente Dios. No hubo un momento en que el Logos, la palabra hecha hombre, que es Cristo, no hubo un momento en que no fue Dios. No hubo un momento. Por consecuencia, podemos observar que desde el principio de los evangelios, o en el evangelio de Juan, él declara lo que él cree en su tesis, o sea, que Jesús es el Dios eterno de todos los tiempos venideros en la vida del hombre. Él es Dios eterno. Cristo es Dios eterno. Entonces, uno no puede tener un falso punto de vista de Cristo. Hay gente que dice: pues yo creo en Dios, pero en Cristo, a mí se me hace que Cristo, pues no, fue un iluminado. Cristo fue un hombre que fue bueno. Ay, pues es que mira, para mí Dios, pero eso de que Cristo, no, eso, no me vengas con eso. Hay gente que se para y dice: mira, yo no creo en Cristo, yo creo en Dios. Eso mucha gente dice. Y cuando yo estoy afirmando esto, mis hermanos, esto quiere decir que no podemos tener un punto de vista falso de Cristo y al mismo tiempo estar correcto en otros elementos cruciales de la teología. No podemos. La Biblia, de principio a fin, está llena de Cristo, porque Cristo es Dios. Entonces, mis hermanos,
el punto de vista que uno tiene de Cristo, esta es la prueba final de nuestras creencias como fieles a las Escrituras. Uno no puede estar bien con Dios y no aceptar a Cristo. La razón por que la palabra Navidad, ¿sí?, se ha reemplazado hoy en día con las fiestas es porque la gente no quiere pensar en el nacimiento de Cristo y en lo que implica. Porque es pensar, investigar, indagar verdaderamente por qué estamos celebrando lo que celebramos. ¿Cómo es? La gente prefiere vivir en la religión y dice, no, pues sí, 3 cantitos navideños y mira cómo beben los peces en el río, y nada bíblico, y el burrito de arre, 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 y cantemos y el bolo. Y se acabó, y que sí, y ahora sí, ponte las de, pues las que ponen, ¿verdad? Pero en la palabra Navidad, ¿qué significa? Natividad, el nacimiento de alguien, el nacimiento de Jesús. Y esto nos lleva a pensar. La gente hoy en día no quiere hacerlo porque tenemos que razonar de dónde, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Cómo que de una virgen? A ver, vamos, indaguemos. Ahora sí, como Herodes le dijo a los magos, vayan, indaguen, investiguen dónde nació y cómo nació, a ver si es el que están ustedes buscando. Y ciertamente era él, era Jesús. La palabra Navidad, entonces, mis hermanos, nos recuerda el verbo. Sí, si es el verbo, él excluye toda idea de los rabinos antiguos de que él era un impostor. Si en verdad Jesús es el verbo, esto excluye la idea musulmana de que él era solamente un profeta, porque eso dicen los musulmanes, que Jesús era un profeta como Mahoma, ¿verdad? Si verdaderamente Jesús es el verbo, esto excluye del punto de vista que tienen los testigos de Jehová, de que era solamente alguien, un ser creado. Eso dicen los testigos de Jehová. Básicamente el verbo se refiere a una comunión única, y aquella única comunicación es la que es de una sola clase. Jesucristo es el verbo eterno de Dios. Todo lo que necesitamos saber de Dios y del hombre es, cuando los hablan las Escrituras, es Jesucristo, es el verbo de Dios. Entonces, por eso dice Juan 1:1, fíjense, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Saben qué dicen los testigos de Jehová en este versículo? Que es uno de sus favoritos. Dice, no que el verbo era un Dios. Los testigos de Jehová traducen así: el verbo era un Dios al final, y el verbo era un Dios. Por eso para ellos y para muchos era un Dios, uno de tantos. Pero la palabra de Dios nos enseña que era Dios, no hay más. Cristo eternamente es, fue, es y será Dios. Apocalipsis capítulo 19, vaya conmigo, versículo 19. Entonces, mis hermanos, podemos ver que la única posición bíblica verdadera de que Jesús es el verbo eterno, que es la primera y la máxima comunicación de Dios con el hombre, es el Logos eterno. Cristo es el que nos dio esa comunicación, el verbo eterno de Dios, que habló al mundo y por eso el mundo existió. Y Jesús, mis hermanos, continúa por la eternidad como la segunda persona de la Trinidad. Jesús no acaba allí. Y Jesús no está allá y ya jugando golf por allá y dice, no, ya cumplí, yo ya hice mi tarea, ahora sigue el Espíritu Santo. No, claro que no. No se ha jubilado todavía Cristo. Él está activo, vivo, obrando, porque Él es Dios. Él es eterno. Entonces Jesús continúa por la eternidad como la segunda persona de la Trinidad. Y a fin de esta, y hasta los fines de esta edad,
En este libro de Apocalipsis se le llama el verbo de Dios. Qué interesante, ¿no? El verbo, esta palabra está desde el principio, desde el Génesis, y va por todos los libros de las Escrituras. Todos los reyes, todos los profetas, todos los sacerdotes, todos los jueces lo mencionaron, hasta que viene el verbo a encarnarse, a hacerse hombre para vivir. Ay, ¿qué pasó? Pensé que era el mío. Todos suenan igual, ¿verdad? Suenan todos. Fíjense, Apocalipsis capítulo 19, verso 13. Dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿Están conmigo? Y su nombre es el Verbo de Dios. Allí está Jesús, mis hermanos. ¿Lo puedes ver? Su nombre es el Verbo de Dios. Y solamente hay un verbo eterno, y su nombre es Jesús. Entonces, esto nos enseña, mis hermanos, la segunda parte, que Cristo es el Verbo de Dios en carne. Y mirando una vez más ese texto que leímos de Juan 1, 14, vemos que Él no es solamente el Verbo eterno de Dios, sino que también se volvió el verbo encarnado. La palabra encarnar significa vestirse de carne. ¿Sí? ¿Cómo es que Cristo tomó la forma milagrosamente, de una manera soberana? Porque fue divinamente, ¿sí?, encarnado. No fue de ninguna manera como el hombre es encarnado naturalmente. Fue de una manera sobrenatural. Por eso encarnado significa vestirse de carne. Cierto que esta palabra encarnar, mis hermanos, no aparece en la Biblia, pero por la descripción de la encarnación se ve una y otra vez en las Escrituras. Cuando el verbo, ¿quién es el verbo? Dijimos, Cristo nació. Y ahora, ¿qué significa verbo en griego? Logos. Fíjense, ya sabemos algo de griego. ¿Qué significa verbo? Logos, que es palabra, la palabra, ¿verdad? Y a Jesús se le llama el verbo. Él es el verbo encarnado. Por eso podemos ver, lo vimos en Apocalipsis, que aún aparece a los finales de los tiempos. Su nombre es el Verbo de Dios. Pero cuando Jesús nace de una virgen, ¿sí?, en esa noche, en esa pequeña aldea de Belén, aquella noche un nuevo ser apareció sobre la tierra. Un ser nunca antes visto por el hombre. Aquella noche nació Jesús, el Verbo de Dios, Dios hombre. Nació en un establo y fue envuelto en pañales. Ya sabe usted la historia, ¿no? Claro. Y puesto en un pesebre, pues no había lugar en un mesón para él. En ese humilde lugar, mis hermanos, el Verbo de Dios se hizo hombre, se encarnó y comenzó su vida entre nosotros como un único Dios hombre. Tenía su deidad, aunque era todo hombre, también era todo Dios. Por eso no pecó, por eso su vida fue santa, porque Él era Dios y nos estaba enseñando el camino. Por eso el verso 14 que leímos, Juan 1, dice: y el verbo fue hecho, ¿qué fue hecho? Carne. Fue envuelto en la carne, ¿sí? Eso significa, fue envuelto o vestido de carne. Fíjense, cuando hay bebés que son prematuros, pues los ponen en una incubadora, ¿no? ¿Para qué? Para que se sigan formando, ¿no? Para que lo que faltó de fortalecerse, pues allí es el momento de fortalecerse. Se va encarnando, se va formando lo que antes, no, le faltó esto, es que no. Y hay veces que ni lo queremos ver al bebé, ¿verdad? Que está en la incubadora, porque, no. Pero dale tiempo. Se va encarnando, va creciendo, va agarrando forma. Es el desarrollo natural. ¿Te imaginas el desarrollo divino de Cristo allí cuando estaba ahí gestándose en María?
de una manera soberana, no era como naturalmente lo vemos entre los hombres. Fue de una manera asombrosa, maravillosa, porque Él es Dios. Entonces se encarnó, quiere decir que creció, se formó de una manera divina para ser llamado el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, que exactamente hizo que la vida del hombre comenzara en un principio correcto. Ahora, el tercer punto, y terminamos, de lo que es Cristo el Verbo, es que se puede alcanzar. Es alcanzable. Cristo, siendo Dios, siendo Rey, es alcanzable. Tú lo puedes alcanzar. No tienes que hacer más que reconocerle, recibirle en tu corazón, porque dice aquí que habitó entre nosotros. Este verso de Juan 1:14. Hay muchas cosas que al final de este versículo sobre las cuales podemos comentar, pero vamos a ver lo que dice Juan. Juan era solamente un adolescente cuando Cristo estaba en la tierra. Sin embargo, él podía dar la tremenda declaración de que Él era el Verbo, que fue hecho carne, que Él habitó entre nosotros. Por eso Juan está diciendo lo que dice en el verso 14. Habitó y vimos su gloria y vimos su poder. Quiere decir que de primera mano Juan lo vio, testificando que Él era el Cristo o el Dios alcanzable. Puedes tocarlo, puedes ir con Él, puedes estar con Él. No es el Rey que no vas a poder ver nunca, o que nada más lo ves de lejos y pues allá ni modo, pues es todo lo que vi. O dicen que hay un Rey. No, Él es el Rey para ti. Él es Cristo, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, alcanzable. Lo puedes tocar, está contigo. Por eso Él es la palabra activa de Dios en ti, que está produciendo resultados, cambios, está trabajando en ti el Verbo, porque el Verbo es activo, está produciendo, funcionando en tu corazón. Por eso muchas de las cosas que nos pasan, ni cuenta nos damos que es Dios el que está obrando en nosotros. Algunas veces pensamos, fue la casualidad. Otros pensamos, es que yo soy bien bueno para esto. Es que no, yo soy tremendo y yo salgo bueno para los negocios. Y no te das cuenta que es Dios a través de Cristo alcanzable en ti y fortaleciéndote, trabajando, porque Él es el Verbo que está activo en tu corazón. Vimos, por eso dice, y vimos su gloria, dice Juan, ahí en el versículo 14, ¿verdad? Juan nos dice que él vio y vivió como Cristo, vio su gloria en persona. Juan no estaba escribiendo alguna teoría o alguna filosofía o me dijeron, no, él estuvo allí. Qué tremendo, ¿no? Y de primera plana o de primera mano nos está diciendo, vimos su gloria, gloria como del unigénito, el Hijo de Dios. Yo vi su gloria, vi cómo obró, vi cómo sanó, restauró y cómo me cambió a mí, cómo me transformó. Y eso es exactamente lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, mis hermanos. Ese deberá de ser el propósito correcto de la Navidad, de esta y de todas las que vengan. ¿Sí o no? ¿O crees que esta va a ser tu última? No, ¿qué es eso? Vienen muchas. ¿Cómo la vas a celebrar? ¿Qué vas a hacer? Mira, vaya conmigo a Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 1, en el verso 1. Primera de Juan capítulo 1, verso 1. ¿Qué dice? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante ¿a quién? Al Verbo de vida. Eso es lo que Juan está hablando.
Cristo, mis hermanos, es alcanzable, es eterno, sí. Se encarnó, sí. ¿Y es alcanzable? Claro que sí, porque Él es el Verbo. Y Juan lo está reiterando una vez más: lo que hemos visto, lo que hemos tocado con nuestros ojos, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado y palparon con nuestras manos tocante al Verbo de Dios. Eso es lo que estamos proclamando. Cuando tú veas la gente en la ignorancia haciendo algunas actividades que nada tienen que ver con la Navidad, es una tradición, bueno, pues, pero las tradiciones, muchas de ellas están en contra de la palabra de Dios. No tienen nada que ver con la palabra de Dios. Ahora nosotros ya conocemos de Jesús. Jesús es el verdadero motivo de la Navidad. Él es el Verbo encarnado, que vino de una manera misteriosa y maravillosa también a la vez a morar en el vientre de esa mujer llamada María. Una mujer que era peculiar, una mujer que era diferente, claro, porque era un vaso en el cual Dios Padre puso su mirada para que en ella naciera nada más y nada menos que el Salvador del mundo, Cristo el Señor, la esperanza de gloria. ¿Cómo vas a celebrar tu Navidad, mis hermanos? El Verbo de Dios estará en tu corazón, está en tu corazón, es alcanzable. No es el verbo, el logos, la palabra misteriosa y algo que no puedes tocarlo o que nunca vas a poder tener un favor de Él. Claro que no. Podemos conocer a Jesús como Juan lo conoció. Y miren lo que dice ahí mismo, en Primera de Juan estamos, pero en el versículo 3. ¿Están conmigo? Primera de Juan, capítulo 1, verso 3. Lo que hemos, ¿qué? Visto. ¿Y lo que hemos, qué? Esto anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Lo que está diciendo es, estamos en un mismo sentir. ¿Cuántos en esta noche creemos que Cristo es el Señor? Que Jesucristo es Dios y que vino de una virgen. Esa es la verdad de la palabra. Entonces, por eso podemos tener comunión. Los que no tienen comunión, estos son los que no creen en ello, ¿sí? Los que dicen, es un Dios, o los que dicen, no, pues era un iluminado, no, pues que Él era uno de los tantos que hay. Pues sí, no es su lugar en la palabra de Dios. No tienen lugar ni parte en las cosas de Dios. Porque dice claramente aquí, ¿sí? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. ¿Y con quién? Y con su Hijo Jesucristo. Y comunión entonces nos habla de un mismo sentir, un compañerismo. Entonces, mis hermanos, Juan está diciéndote que Cristo puede ser alcanzable y que quiere tener compañerismo contigo. Esa clase de compañerismo que debes de tener con Jesús es para convertirte, para ayudarte. Tienes que ser convertido de esa negrura que hay en tu corazón, ese resentimiento, esa falta de perdón, esas situaciones de peligro que hay en ti. Tienes que entregarte al Señor para que Él cambie toda esa maldad por la paz, por el gozo que Él puede darte. Tienes que venir a Jesús confiando en Él, porque Él quiere librarte de tus pecados, limpiarte, sanarte, restaurarte. Todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario, exactamente lo hizo culminando la sanidad y la santidad para ti. Es por eso que en esta noche hay un llamado para que te vuelvas a Cristo, para que te conviertas a Cristo y celebres una Navidad como debe de ser, buscando a Cristo con todo el corazón, porque dice Jeremías 29:13, y termino, y me buscaréis, Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cuántos le han buscado de todo corazón? ¿Cuántos reconocen a Jesucristo
como el Dios de toda gloria. Voy a invitarles que se pongan de pie. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Señor, tu palabra es verdad. Gracias, Cristo, porque viniste al mundo a nacer en carne, pero de una manera maravillosa y milagrosa. Fuiste concebido por una obra divina, porque eres Dios. ¿Hay algo imposible para ti? Nada, Dios. Cristo, en esta noche te damos toda la gloria y toda la honra. Tu palabra es clara, el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Padre, ¿qué hace la gente hoy en este día, en esos días? ¿Cómo celebra este tiempo de Navidad? Tal vez algunos verdaderamente no tienen idea de lo que están haciendo, pero nosotros te conocemos, Jesús. Eres nuestro Cristo eterno, Dios de dioses y Señor de señores. Siempre has sido, siempre eres y siempre serás el Rey de reyes y el Señor de señores. Eres el Dios de toda gloria, el Dios de toda majestad. Eres el eterno. Cristo, eres el eterno Dios. Siempre estuviste desde el principio de la creación. Y cuando el Padre dijo, hágase la luz, allí estaba Cristo, hablando la palabra, el verbo, logos, la palabra en acción. Allí estaba, eterno Dios. Siempre has sido. Los tiempos pasan, pero tú permaneces para siempre. Cristo, lo que hiciste fue dejar tu divinidad y venir a este mundo a nacer y enseñarnos el camino del gozo, de la paz, no del materialismo, no el camino del odio, no el camino de la venganza, no el camino de la ira, no el camino de la contienda, sino el camino del perdón, el camino de la paz, el único camino. Por eso dijiste claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo eterno, Cristo, te hiciste carne. Lo hiciste de una manera maravillosa, Dios. Te encarnaste siendo Dios, dejaste tu divinidad y te hiciste como hombre. Y nos hablaste de muchas maneras en otros tiempos, por las circunstancias, por los profetas, por los sacerdotes, por los jueces. Y la palabra estaba ahí clara, declarándose, haciendo su función, encarnándose en nuestro corazón, hablándonos. Nos has hablado muchas veces, Señor. Esta noche no es la única vez que nos has hablado. Nos has exhortado, Señor, a través de las circunstancias, a través de los peligros, a través de las cosas que nos suceden. Nos hablas, Señor, a través de la exposición de tu palabra también. Y queremos, Señor, que tu palabra se encarne en nosotros y hacer la vida, Señor, hacer la vida en nosotros, Dios. Queremos, Señor. Gracias, Cristo, porque te podemos alcanzar. Eres alcanzable, Dios. Podemos tocarte, Dios. Podemos aún levantar nuestras manos y en un sentir espiritual tocas nuestro corazón, Dios. Yo quiero invitarte a que levantes tus manos y le digas, Señor, aquí estoy en esta noche. Aquí estoy, Señor. Quiero tocar tu mano, Dios. Quiero tocarte, Señor. Quiero tocar, Señor, de tu gloria, Padre, y vivir con tu gloria. Quiero tocarte, Señor, con todo mi corazón. Gracias, Señor. Gracias, Dios.
Te honramos, Señor. Y queremos celebrar verdaderamente el tiempo de Navidad como debe de ser, conforme a tu palabra. No es la costumbre y la tradición la que nos mueve, Señor. Ahora es tu palabra, Señor. Y te damos gracias, Jesús, porque naciste en un pesebre, nos enseñaste. Gracias por todo lo que hiciste por mí y por cada uno de mis hermanos, Señor. Te honramos, Señor, y en esta noche te damos toda la gloria. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor. Vamos a cantarle con todo nuestro corazón. Para que en el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Dilo una vez más. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podemos salvo ser. Y bendito nombre dado a los hombres. Jesucristo es Señor y Rey. Él es admirable, fuerte Dios. Es admirable, fuerte Dios. Él es sabio, consejero, Padre eterno y príncipe de paz. Su nombre es. Vamos, dilo, no hay otro nombre. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podemos salvo ser. Bendito nombre dado a los hombres. Jesucristo es Señor y Rey. Dile Jesucristo. Jesucristo es Señor y Rey.
tus manos y dile: Jesucristo, Jesucristo es Señor y Rey. Vamos, dile: Jesucristo es Señor y Rey. Dime quién es para ti. Jesucristo es Señor y Rey. El Verbo encarnado, el Logos de Dios, la palabra hecha carne, Jesucristo. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Mis hermanos, pues no queda más que decir: feliz Navidad. ¿Puede decirlo una vez más? Feliz Navidad. Demos un aplauso al Señor Jesús, el motivo de nuestra Navidad. Gracias, Jesús. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m, domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados: Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.